No es posible pasar sobre las parábolas de Cristo sin detenerse en la que va a ser nuestro tema para el día de hoy y que está recogida por Lucas en su Evangelio capítulo 15. Y leemos de ese pasaje los versículos 11 hasta el 32. Y dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro grueso. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El Señor acaba de recalcar con 2 parábolas 2 situaciones de pérdida. Primeramente, la oveja perdida, luego la moneda o la dracma perdida. En esta ocasión hay una pérdida, que es la de un hombre, y la del hijo de un padre. Generalmente a la parábola se le llama la parábola del hijo pródigo, pero cuando leemos la parábola, más bien que la historia del hijo pródigo, se manifiesta el carácter del padre. Y yo llamaría a la parábola del padre bueno. Esta parábola es enormemente interesante porque está en el contexto de las acusaciones que los fariseos hacían de Jesús. Mirad el versículo 1 de este capítulo. Jesús se acercaba a todos los publicanos y pecadores, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Por tanto, el Señor está siendo cuestionado, porque se estaba relacionando con aquellos que eran un desprecio, eran un problema que había que soportar entre el ámbito judío y especialmente entre los religiosos. No eran dignos de nada,
porque eran publicanos y porque tampoco cumplían lo que la ley enseñaba en relación con la vida cotidiana de las personas. Ahora, la interpretación de la parábola puede tener dos líneas. Yo voy a tomar una, que es la más general, que tiene que ver con la situación del hombre que se aleja de Dios y se pierde en su pecado y Dios lo restaura. Pero hay otra línea, que es la de el creyente que estando en comunión con el Padre se aleja y se va al mundo y vuelve al Padre y es restaurado. Ambas pueden ser interpretaciones de la parábola, aunque hoy vamos a tomar la más común, la más general, que es precisamente la del pecador perdido. Ningún calificativo mejor para este hombre que el calificativo de pródigo, porque este era la condición de su hijo. Cristo quiso enseñar o señalar con pródigo a la situación moral y espiritual de los publicanos y de los pecadores a quienes los fariseos acusaban. Es un hijo extraviado. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No solo es un arrogante, es un descortés. Requirió a su padre: dame, mandando a su padre como si tuviese algún derecho él sobre la herencia que iba a recibir, pero que era propiedad de sus padres. Estaba cansado de algo. ¿De qué? De obedecer a su padre. Y quería abrir un camino de una falsa libertad. Deseaba escapar de la vigilancia, del control, de la supervisión de su padre. No confiaba en la administración de la herencia, de la hacienda que el padre tenía, y decía: antes de que mi padre termine con todo esto, yo quiero una parte de esto para administrarla yo, de una forma mucho más sabia que la que administra mi padre. Estaba arrogantemente engreído. En segundo lugar, encuentro la amabilidad del padre en ese mismo versículo 12. Y les repartió los bienes. Notad que hay un plural. Él dice: dame la parte. Y el padre reparte. Entre los dos hermanos le da los bienes. De igual manera Dios se ha comportado con el hombre. Dios tiene al hombre en Edén, lo crea, lo rodea de favores, de situaciones benéficas, alimentos de distintas características, vida abundante, relación y comunión con Él. Pero estas propiedades de Dios, el hombre las reclama como suyas. No hay duda ninguna que cuando Dios creó al hombre, le dijo: te coloco ahí para que gobiernes, para que administres, para que rijas todo esto. Y él dice: esta es la parte de la herencia que me corresponde. El comportamiento del hijo no hay que hacer nada más que leer la parábola. Una vez en posesión de los bienes, se dio urgencia para gastarlos cuanto antes y convertirse en ¿qué? Mira el versículo 13. Desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, era un mendigo. No tenía absolutamente nada. Y esta es una admirable ilustración de la situación del pecador. Su estado de alejamiento es claro. Lejos vivía este chico, este hombre, esta persona, vivía lejos en una provincia apartada. El pecado separa al hombre de la comunión con Dios. Y cuando voy a la profecía de Isaías, leo estas palabras: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hay alguna teología que afirma que el hombre encuentra un camino y que el camino que el hombre encuentra lo trae a Dios. La Biblia afirma contundentemente que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es Dios que muestra el camino de retorno a Él. El estado del pecador
es como el del pródigo, malgastando todo cuanto Dios le había dado. Mira el versículo 30. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Es decir, no lo gastó o lo perdió en algún negocio que fracasó, lo ha malgastado en el pecado. Y la situación del pecador que vive de esta manera alejado de Dios es de insatisfacción total. Versículo 16. El pródigo ahí en la provincia apartada, viviendo en medio de los cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que aquellos comían, pero nadie le daba. Había gastado todo en satisfacer su arrogancia y su pecado, y ahora deseaba comer, pero nadie le daba. Voy al texto nuevamente, y el estado del pecador es un estado de muerte. Versículo 24. Mi hijo, dice el padre, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Versículo 32. Recalca lo mismo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El estado del pecador a la luz de la Biblia es precisamente un estado de muerte espiritual. Voy a la carta a los Efesios y Pablo me dice que estando muertos en vuestros delitos y pecados. No significa que esta muerte espiritual impida al hombre hacer algo. Lo que le impide al hombre esta muerte espiritual es una relación con Dios. Porque el pecado ha establecido un obstáculo entre él y el pecador a consecuencia de su pecado. La parábola avanza, y este hijo que vive ahí perdidamente, que está revolcado en el cieno de los cerdos, que es un cerdo más que desea comer la comida de los cerdos, le hace recapacitar. Su estado le sensibiliza. Los cerdos tenía mucha más provisión que él. Y él dice, aquí perezco de hambre. Y cuando la extrema necesidad física, en este caso espiritual, en relación con el pecador, alcanza a este hombre, se acuerda ¿de qué? De la abundancia de la casa de su padre. Versículo 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Nota algo del versículo, volviendo en sí. El pecado enloquece, hace perder toda lógica y toda reflexión mental conforme a la voluntad de Dios. Y de pronto se da cuenta por la situación en que vive y dice, no es posible continuar así, porque hay un lugar en donde yo puedo encontrar, por lo menos, la provisión para saciar el alma. Yo aquí perezco de hambre. No solo tenía hambre. Se da cuenta que está a punto de morir como consecuencia de esto. ¿Cuál es la resolución que toma? Versículos 18 y 19. Me voy a levantar, salir de aquí. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Reconoce algo. Reconoce que no tiene ningún derecho de ser asistido por su padre. Pero toma una decisión. Volver a él. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo prepara la confesión. El hijo dijo, yo estaba pensando, yo tengo que decirle algo a mi padre, porque vengo así, sucio, hambriento, miserable, habiendo despilfarrado todo lo que mi padre le dio. Voy a tratar de enternecer el corazón de mi padre y le voy a decir, no soy digno, papá, no soy digno, pero tú puedes darme un puesto, no en tu casa, sino al lado de tus criados. Es suficiente para mí.
viene confesando que la realidad de su pecado. Fijaros que no busca ninguna disculpa, no busca palabras que le hagan reflexionar al padre diciendo, bueno, ha perdido el dinero, pero fue por A, por B, por... No, dice, no soy digno, he destruido todo lo que me diste y lo único que merezco es que tú me rechaces. Pero vengo invocando tu gracia y llamando a la puerta de tu misericordia. Ahora, la parábola gira. Nos ha presentado la situación del hijo. Ahora va a llamar la atención a la situación del padre. Y si hay algo que yo puedo destacar en la reacción del padre, se expresa con una sola palabra: misericordia. Todos vosotros sabéis muy bien que la misericordia es la acción de afecto frente a una miseria. He dicho muchas veces que la palabra misericordia está compuesta de dos voces, miseria y corazón, y significa pasar la miseria de otro por el corazón y reaccionar a esa miseria y a esa situación. Y lo primero que me presenta aquí son los ojos de la misericordia, versículo 20. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Lo vio cuándo? Cuando aún estaba lejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el padre estaba observando el camino por donde el hijo se había marchado. Y los ojos del padre están atentos día a día, esperando el retorno de ese hijo. ¿Lo vio de qué manera? Lo vio miserablemente vestido. ¿Qué más? Los ojos de la misericordia lo ven absolutamente despreciable. Y de los ojos de la misericordia pasa el texto al corazón de la misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. La misericordia es la acción del amor frente a un miserable que viene de aquella manera. El pecador es el causante de su propia miseria, pero Dios tiene un corazón misericordioso. Y lo que me sorprende es que este corazón busca ¿qué cosa? El favor del miserable. ¿No ha preparado su padre una relación de exigencias que dijesen a este hijo, para que yo te reciba tienes que hacer A, B, C, D, no importa lo que, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón, tienes que estar un tiempo marginado entre los criados y viviendo miserablemente hasta cierto punto, pero comiendo aquí en esta casa? No. El corazón de la misericordia de Dios pone en acción a Dios inmediatamente. Versículo 20. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No esperó el retorno del pródigo. Salió a su encuentro. Tal vez el hijo, por temor, retardaba el paso al acercarse a la casa. Tal vez estaba pensando cómo me recibirá su padre y los pasos eran lentos. No solamente por temor, sino por cansancio y por debilidad. Y el padre corre a su encuentro. ¿Algo más? Juntamente con los pies de la misericordia, los ojos de la misericordia, el corazón de la misericordia, el texto presenta los brazos de la misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Es un abrazo al sucio. No importa cuán sucio estaba. No importa cuán miserablemente estaba. Le amaba el padre. ¿Por qué? Porque era su hijo. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan un abrazo de misericordia? Permíteme hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas personas en la iglesia, creyentes,
que por cualquier razón, no importa cuál, han sido o están pasando por una situación de miseria espiritual y un día regresan y no reciben el abrazo de nadie. ¿Dónde está en nosotros el corazón del Padre? Corrió, le abrazó, brazos de misericordia. Y por último, los labios de la misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Dios da al pecador que viene a su encuentro, le da el beso del perdón. Y voy a la Biblia y descubro aquellas palabras de Pablo. Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El beso del perdón es posible a consecuencia del beso de la reconciliación. Dios en la cruz de Cristo ha reconciliado consigo al mundo y le permite a Dios, sin ofensa a su justicia, sin menoscabo de sus determinaciones, venir al encuentro de aquel que merece por su pecado la muerte eterna y darle un beso de reconciliación. Y en ese beso está también contenido el beso de la paz. Voy a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Dios otorga todo sin que nosotros podamos darle nada. Pero añade algo más el texto, y son los dones de la misericordia, versículos 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en sus manos, zapatos en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. No hay ni una sola palabra de reproche. Es más, yo creo que el padre, con ese abrazo tremendo a su hijo, ni permitió siquiera, ni esperaba una disculpa por parte del pródigo. Es verdad que el pródigo va a decirle estas palabras: he pecado. Pero lo que está es testificando de su situación y descansando en la gracia del Padre. Y es recibido como hijo. ¿Y cómo lo recibe como hijo? Con los derechos que tenía un hijo. En primer lugar, el pecado es olvidado en su totalidad. No vistieron al pródigo como estaba de sucio. El pródigo tuvo que ser lavado. Y la Biblia enseña que los que creen en Cristo son lavados en el lavamiento por la palabra. Nadie puede venir con la suciedad de su pecado delante de Dios, pero Dios borra el pecado del hombre porque Cristo lo tomó sobre sí. Era un hombre que después de aseado le ponen el vestido mejor, el vestido principal, el vestido que correspondía al heredero de todo. Y del mismo modo hacía o hizo Jacob con José. Le amaba tanto que le tenía un vestido de colores que lo distinguía del resto de sus hermanos. En este caso, dice a sus siervos: ponedle a este que no tiene nada el mejor vestido. Y además recibe el anillo. El anillo en el mundo antiguo tenía una enorme importancia. Ya en el Antiguo Testamento tú ves que, por ejemplo, el emperador de Babilonia da el anillo para que sea sellado los documentos conforme a su autoridad, que en el libro de Esther tú veis que el emperador da también el anillo a Mardoqueo para que establezca un decreto real. El anillo tenía un enorme interés y una distinción especial en aquel tiempo. Le da el anillo y además de esto el mejor de los zapatos. Venía posiblemente descalzo, los pies lastimados, y le da el mejor calzado para que viva en la casa. Los criados normalmente andaban descalzos.
este tiene buenos zapatos, el mejor de los calzados. Más, sigamos en la misericordia. Y notaréis que hay el gozo de la misericordia, versículo 24. Comenzaron a regocijarse. El gozo del Padre es por la vida nueva que alcanzó su Hijo. Se había perdido, es hallado. Estaba muerto. Por tanto, hay un gozo especial en el Padre. De la misma manera, hay delante de los ángeles de Dios el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. De la misma manera nos cuentan las parábolas anteriores que hemos considerado que cuando el pastor encontró la oveja, llamó para que se regocijasen con él. Que cuando la mujer encontró la moneda, la dracma perdida, hizo de la misma manera. Ahora trae a toda la servidumbre suya y delante de ellos comienza a regocijarse. No podemos alegorizar la palabra. No debemos buscar los elementos más simples de la parábola para tener una aplicación. Pero lo que sí encuentro en toda esta enseñanza es que delante de los ángeles de Dios se manifiesta el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Y frente a este gozo de la misericordia y de la bondad, el hermano mayor. ¿Quién es? Bueno, la figura de los fariseos está representada aquí. La figura de los religiosos está representada en él. Primero, él disfrutaba de los privilegios de estar permanentemente en la casa del Padre. Los fariseos dijeron a Cristo más de una vez: nosotros no somos esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Cristo tuvo que decir: ¿vosotros hijos de Abraham? Vosotros sois hijos de vuestro padre el demonio. Porque lo que vuestro padre quiere hacer, vosotros estáis interesados en hacerlo. Además de esto, ellos podían disfrutar de toda la riqueza de la casa del Padre. Todo cuanto en el futuro hubiera podido corresponderles por herencia, lo tenían todo en el tiempo presente. Estos eran egoístas, exactamente igual que el hermano, que pretende un pago que nunca había convenido con su padre. Mira el versículo 29. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No es verdad, no existe nadie que no desobedezca nunca. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. De manera que era un ser egoísta que pretende un pago de algo que nunca había sido convenido con su padre. Es además otra cosa, que es casi siempre la condición del religioso. Es una persona resentida. Mira lo que dice de su hermano. Cuando vino, no mi hermano, tu hijo. Es decir, esa calamidad que tú tienes por hijo, consumió sus bienes con rameras. ¿Cómo lo sabía él? Frente a tú has hecho matar el becerro grueso. No hay derecho. Corazones resentidos. Quiero decirte que no hay peor corazón resentido que el religioso. Aquellos que viven no una relación de comunión con Dios, sino una esfera religiosa, son permanentemente resentidos. Y además, el religioso es incapaz de amar. Versículo 30. Cuando vino tu hijo, has hecho matar para él el becerro gordo. No le dice: padre, qué fantástico. Tal vez te has excedido, podía haberle dicho, pero es mi hermano. No. Está absolutamente resentido porque es incapaz de amar. No le llama hermano, le llama tu hijo. Bueno, esa es la síntesis de la parábola. Permitidme hacer una aplicación personal. El pródigo, quiero tomarlo en este caso, es ilustración del pecador. Toma de Dios los dones que no le corresponden, pero que Dios le da,
para utilizarlos a su arbitrio y de una forma incorrecta. Trata de disfrutar de las cosas buenas con urgencia, malgastándolas. El pecador, como el pródigo, se ha alejado porque rechaza el control de Dios. Escuche lo que dice el Salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Conoce a Dios, pero se aleja de Él. Conoce a Dios, pero no quiere buscarle. No solamente no le obedece, no puede obedecerle. La mala administración que el pecador hace de los bienes que Dios le ha dado es evidente en la sociedad de hoy. Vive en la provincia apartada, vive lejos de Dios, malgasta lo que Dios le ha dado en beneficio propio y en destrucción personal, porque es un ser esclavizado por el pecado. ¿Entiendes bien esto? El pecador, el hombre natural, no tiene forma de resolver el problema en que ha caído. Además, el estado del pecador es de insatisfacción permanente, a consecuencia de que no tiene que le satisfaga, porque su camino es un camino que se ha alejado de la fuente de vida y de agua que es Dios mismo. El pecador está insatisfecho. La sociedad nuestra en el día de hoy es un ejemplo magnífico de esto. Una sociedad cansada e insatisfecha. No está de acuerdo con nada, vive insatisfecha porque no tiene a Dios. El estado del pecador es además de continua incapacidad para resolver su situación. Este hombre, el ejemplo del pródigo, quería comer la comida de los cerdos. Bueno, por lo menos comería algo. Pero ¿qué dice el texto? Nadie le daba. No podía encontrar una satisfacción personal. Y el estado del pecador, lejos de Dios, es un estado de muerte. En Efesios capítulo 1 leemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora notad algo. Nadie se salva por saberse espiritualmente muerto. Se salva cuando reconoce su situación y viene incondicionalmente a Dios. Dios ofrece perdón de pecado y vida eterna. Es el hombre el que tiene que responder al llamado de Dios. Es verdad que el hombre no puede hacer nada, ni siquiera venir a Cristo sin el llamado del Padre. Pero esto no elude la responsabilidad personal. Cristo dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Se produce para salvación un cambio de mentalidad, volviendo en sí. Desde la provincia apartada, el reflejo de la casa del Padre. Los pecadores no desean volver a Dios a no ser que se den cuenta que están a punto de perecer. No se dan cuenta ellos de por sí. Es el Espíritu Santo de Dios que ilumina ese corazón y le hace sentir su miseria, su ruina, y le conduce a Dios. Y viene en el texto la conversión genuina. Nace bajo el influjo de la acción de Dios. No se realiza por imposición divina, sino por convicción de la necesidad de volver al Padre. Me levantaré e iré. La conversión genuina, auténtica, se produce por el trabajo que Dios hace en el corazón del hombre. Y quiero decirte que no hay conversión ninguna sin la acción regeneradora del Espíritu Santo. El arrepentimiento verdadero se manifiesta
en obras que lo confirman. No dijo, debo ir a Dios. Se levantó, anduvo el camino, desanduvo el camino y se encontró con el Padre. Es cuando nosotros sabemos que hemos pecado, que volvemos a Dios. Y así lo hizo David en el Salmo 51 cuando dice, perdona mi pecado. Es un encuentro personal con Dios. El pecador tiene que reconocer que no son sus méritos, es la misericordia divina. Y esta misericordia está siempre dispuesta a perdonar al pecador. Es verdad que se cree con el corazón, convencido por la acción del Espíritu, que Dios recibe al pecador. Pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la enseñanza de la parábola. No es quedarse lejos mirando a Dios, es volver a su encuentro. Es venir a su encuentro para decirle, he pecado, no merezco, pero descanso en tu misericordia. Ahora hay una nota ahí al final que es la autosuficiencia del creyente en relación con el pecado de sus hermanos. Por eso digo que la segunda aplicación de la parábola podría muy bien ser con la de un creyente que se ha alejado de la casa del Padre. Aquellos que están cerca de la mesa, que están cantando cánticos, que alaban al Señor, que tienen ministerio en la iglesia, actúan muchas veces como este hijo mayor. No merece la pena que lo recibas. No es digno de ser recibido. Pero no podemos olvidar de algo. Y es que la Biblia habla de vida cristiana de esta manera. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Además, el creyente legalista busca siempre faltas en aquel que quiere venir nuevamente a Dios y está acusándole permanentemente. Y una de las peores cosas que ocurre en la Iglesia de Cristo hoy son las críticas, las murmuraciones, que son manifestaciones claras de la carne. Escucha, por favor. A veces hablamos o corremos al versículo de Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. No hay cosa del mundo peor que un corazón endurecido contra un hermano que es incapaz de amar. Si no amas a tu hermano, pregúntate si has nacido de nuevo. Ahora finalmente, y es lo último que voy a decir en esta reflexión de la admirable parábola del pródigo, y quiero deciros que no he dicho nada. Sería fantástico tomar versículo a versículo y ver qué es lo que Dios enseña ahí por su Espíritu. Quiero decirte que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, no un evangelio. El evangelio que dice al pecador, estás perdido y no tienes solución. El evangelio que dice al pecador, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y si tú crees, eres recibido a misericordia y perdonados tus pecados. El evangelio bíblico señala que el hombre tiene que volverse incondicionalmente a Dios. Cualquier otro tipo de evangelio que no señale la perdición del hombre no es un evangelio bíblico. Yo me acerco al cierre de la parábola y leo la última frase. Estaba muerto, ha revivido. Se había perdido, es hallado. Y frente a esto, en nuestra experiencia de salvación, comencemos a regocijarnos. Y en nuestra experiencia de relación con la misericordia divina, prediquemos el Evangelio de la gracia, para que Dios salve a todo aquel que, ayudado por Él, venga a Cristo. Dios nos asista
y nos bendiga en esta reflexión.